Y dentro de la voluntad perfecta del Señor, el Señor anhela y desea, según lo que revela su palabra, que crezcamos en todo, ¿no? Y creo que lo más importante es saber de que Él nos da la fortaleza, la capacidad, la inteligencia, el conocimiento, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día del Señor Jesucristo. Y es importante, amados hermanos, que pongamos mucho amor, mucha pasión, vehemencia, realmente de manera disciplinada, dediquemos tiempo al estudio de la palabra. Este estudio colectivo que llevamos como iglesia es simplemente una de tantas temáticas que usted puede también enfocarse en su estudio particular, en su estudio personal de la Biblia. Lo importante es ir ejercitando y creando buenos hábitos como estudiantes de la palabra. Bien, vamos a empezar entonces con un nuevo material. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en este capítulo y vamos a ver una razón más. Vamos a ver una razón más en este momento, así que aspiro que puedas tú tomar apunte. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para evitar que nos metamos en grandes problemas. Creo que lo he aterrizado lo más simple posible. Creo que en un lenguaje muy sencillo y muy amigable, todos comprendemos a cabalidad esta expresión. Porque dígame si por resultado de malas decisiones no hay grandes problemas. Es un principio, ¿no? Buenas decisiones, pues no nos meteremos en problemas, porque esas buenas decisiones tomadas en sabiduría, en el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, y comprendiendo que temor al Señor, pues apartarnos de todo lo que el Señor aborrece, cuando vivimos dentro de su voluntad de manera consagrada, pues nuestras decisiones llenas de sabiduría estarán siempre enmarcadas en lo que el Señor anhela para nosotros. Por lo tanto, pues estaremos muy lejos de los problemas. No significa que no habrán problemas, pero hablar de grandes problemas, como asumir las consecuencias y no estar viviendo en propósito, realmente es muy serio, muy serio. Y creo yo que la palabra del Señor hoy nos insta y nos anima a que estemos realmente guiados por el Espíritu Santo del Señor, que va a evitarnos, a ti y a mí, meternos en grandes problemas. Estudiar la palabra del Señor puede ser realmente para muchos un poco atemorizante. ¿Por qué? Porque la palabra viva y eficaz dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne el pensamiento, intención del corazón. Llega tan profundamente a la vida del ser humano que lo confronta. Y lo confronta de tal manera que lo incomoda, lo desencaja de su confort habitual de vivir acomodado en una vida pecaminosa. Por lo tanto, la palabra es muy clara. Y en ese sentido, debemos de recordar que las escrituras han sido inspiradas por el Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir. En ese sentido, ¿con qué finalidad? Para que tú y yo estemos preparados para toda buena obra. Y es lo que establece la palabra del Señor en 2 Timoteo 3. En ese sentido, y muy particularmente, cabe entonces la necesidad de hacer el énfasis que estudiar la palabra de Dios puede ser un poco atemorizante para aquellas personas que no están dispuestas realmente a ser confrontados. Por eso es que vemos de manera muy recurrente a nuestro alrededor el mal hábito que tiene la gran mayoría de los que se identifican como cristianos y utilizan la Biblia como un amuleto, utilizan la Biblia como un adorno, utilizan la Biblia simplemente porque me identifica como un cristiano. Pero realmente el utilizar la Biblia para estos propósitos está muy lejos de la razón por la cual el Señor dejó la revelación escrita al alcance de nuestras manos. El Señor anhela que tú y yo estemos preparados para toda buena obra. Y en ese sentido, para estar preparados y equipados para toda buena obra, debemos despojarnos de todo lo que a nuestro alrededor se convierte en un peso que evita que podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente. Y obviamente el pecado no te va a dejar jamás crecer y desarrollar espiritualmente. Por el contrario, te estancará, te enfermará, te hará ciego, sordo y mudo. Y por eso vemos a nuestro alrededor muchos cristianos identificados hoy con nueva terminología, cristianos híbridos, ya que hablamos de los tiempos actuales, ¿no? El término híbrido es un término
que realmente es muy común ahora en el mundo automovilístico, por la combinación de insumos que utiliza para su movilidad. En ese sentido, también pudiéramos utilizar el término luciérnaga, prende y apaga, se prende y se apaga. En ese sentido, vemos este tipo de comportamiento cuando realmente las personas no están estudiando la palabra del Señor porque sienten realmente un temor de que puedan ser confrontados y evocados a renunciar a todo tipo de pecado que a su vida le puede traer placer, porque le trae placer a la carne, pero al espíritu no. Al espíritu lo hace estancar, lo hace enfermar. En medio de eso, decía hace un momento que puede ser atemorizante y especialmente cuando pensamos en las consecuencias que pueden sobrevenir cuando no obedecemos la palabra de Dios. Y en ese sentido, la palabra hoy en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, es un ejemplo claro de lo que Pablo experimentó y inspirado por el Espíritu Santo en esa carta dirigida a los hermanos en la iglesia de Corinto, hoy también llega a nuestras vidas y nos debe de llamar a la reflexión de lo que estamos llamados a hacer y qué de no hacerlo. Dice este texto, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Imagínense, amados hermanos, que todos y cada uno de nosotros realmente tengamos enraizada esta palabra en nuestro corazón. Tuviéramos nosotros el tiempo de evangelismo rebosando de hermanos que están dispuestos a predicar la palabra. Imagínese usted. Ahí usted tiene un claro ejemplo de lo que para el apóstol Pablo, comprendiendo las escrituras, él lo decía, inspirado por el Espíritu Santo, ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Alguna vez usted ha utilizado esta expresión, ay de mí si yo no comparto de Cristo en mi trabajo, en la universidad, de camino a algún lugar específicamente, en un autobús o en un taxi, en una reunión familiar, en una reunión laboral? ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez como lo hizo el apóstol Pablo? Por eso tal vez hay muchas personas hoy que sienten temor a leer la palabra, sobre todo por las consecuencias que pueden sobrevenir cuando no obedecemos la voz de Dios. El Señor nos dice en su palabra que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él para anunciar las virtudes de aquel. Cuando usted utiliza este texto, usted sabe que usted fue traído al reino de los cielos, usted fue puesto en el reino de Jesús, fue sacado de las tinieblas, no para que ahora usted sea inactivo o apático o frío o mudo, sino realmente para que con un corazón nuevo, una mente nueva, su corazón lleno del Señor y de la abundancia del corazón habla la boca, usted puede anunciar que Cristo Jesús es el Señor de su vida. Que la expresión del día de hoy pueda calar en nuestro pensamiento y nos pueda poner el día de hoy en un nuevo desafío, en un nuevo desafío. Ay de mí si no anunciare el evangelio. La pregunta del millón que usted debería hacerse, al igual que quienes hablen esta noche, es: ¿qué pasará cuando se prohíba hablar de Jesús abiertamente? ¿Qué pasará? Pregúntese el día de hoy y voy a tomar uno de los anuncios que ha estado dando bastante vuelta ya algunos días y déjeme compartir con ustedes esta expresión que está circulando en algunas redes sociales, en Instagram, en TikTok, e incluso hoy un hermano de los varones compartió también esta misma noticia y la voy a leer. El Congreso de Estados Unidos apoya una resolución que declara antisemita el Nuevo Testamento. Y usted, al igual que yo, sabemos que es precisamente en el Nuevo Testamento donde encontramos expresado, matizado
evidenciado las buenas nuevas noticias de salvación, el Evangelio de Cristo. La palabra mismo nos recuerda en el libro de Romanos, cuando Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. La pregunta sería si usted y yo en estos tiempos seguiremos pronunciando con la misma fe que el apóstol Pablo lo mencionó alguna vez, si hoy estuviéramos de frente ante una oposición mundial de no compartir el Evangelio de Cristo. Pregúntese en esta noche. Pregúntese. Los mismos apóstoles un día dijeron en el libro de Hechos, ¿a quién estamos llamados a agradar? Y lo voy a parafrasear en esta escena. Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Cuando ellos estuvieron presionados para que ya no hablen de Jesús, porque se estaba cautizando la ciudad. Las autoridades de ese sector, de ese lugar donde ellos se movilizaban, les prohibieron a ellos hablar de Jesús. Y los apóstoles fueron muy concisos, muy claros y muy definidos al sostener de que mejor es agradar a Dios que agradar a los hombres. Mejor es obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Tu obediencia, ¿a quién está rendida en estos tiempos? Cuando tú abres la palabra, cuando tú lees la palabra y la palabra te lleva a ti a pensar con mucha claridad que si no obedecemos a Dios, las consecuencias serán devastadoras. Y no solo hablo de lo que ocurre en esta tierra limitada por tiempo y espacio. Hablo realmente de consecuencias por la eternidad. En ese sentido, ¿cómo está tu vida espiritual delante del Señor? Estamos siendo guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios, lo cual evitará que nos metamos en muy grandes problemas, porque el no hablar de Jesús, el no predicar la palabra, el no dar un buen testimonio, nos puede provocar grandes problemas. En ese sentido, tú y yo debemos el día de hoy decirle al Espíritu Santo de Dios, guíanos, fortalécenos, enséñanos a caminar, porque esa es la labor del Espíritu Santo, enseñarnos a caminar bajo la senda del Señor. Porque si nos salimos de esa senda, nos meteremos en grandes problemas. El apóstol Pablo era alguien que sentía que se metería en todo tipo de problemas si no predicaba el Evangelio, si no obedecía lo que el Señor había dispuesto. Qué fácil se hace hoy en día para los cristianos de esta época, a diferencia de los cristianos del primer siglo, o los primeros cristianos, o la iglesia primitiva. Qué fácil se hace hoy por hoy simplemente dar la espalda y vivir como que si nada importara o si nada va a pasar. Si hacemos o no hacemos lo que Dios establece en su palabra. El apóstol Pablo no estaba equivocado. Efectivamente, podemos tú y yo también el día de hoy tomar esta parte del versículo y no hablo precisamente de tergiversar la palabra o forzar el texto, sino tomar aquel mismo sentir. Ay de mí si no hago lo que el Señor me manda. Como esposo, como esposa, como hijo, como hermano en Cristo,
como ciudadano, como trabajador. El Señor establece en su palabra para cada rol que desempeñamos en el diario vivir disposiciones claras de cómo debe de ser nuestra conducta a través del manual de vida por excelencia que es la palabra. En ese sentido, amados hermanos, si tú y yo no obedecemos la voluntad del Señor y no pedimos la guía del Espíritu Santo, nos meteremos en grandes problemas. Problemas que pueden ir, según el contexto de cada persona, con un nivel de complejidad diferenciado, según el nivel también de vida que estemos llevando. Hay de la gente que no pasa su vida haciendo la voluntad de Dios cuando Él nos llamó a ser siervos de Él. Y el siervo hace lo que el amo dice en Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, aquí tenemos una razón más, que en esta noche he querido compartirla con la finalidad de que podamos enriquecer nuestra vida, nuestro caminar diario y vivir realmente una vida que dignifique al Señor. Veamos una razón más. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para evitar perder los dones. Puede ser que esto provoque un poco de incomodidad, desacuerdo, pero bueno, vamos a irlo analizando a la luz de la palabra. ¿Alguien cree que porque Dios le dio el don para predicar o para enseñar, lo va a tener toda la vida si no lo utiliza? Si a usted Dios le dio un don de la enseñanza, de la exhortación, de poder presidir, entre otros tantos más, y usted no los está poniendo al servicio del Señor porque esto es para edificación del cuerpo de Cristo, ¿qué cree que va a pasar? Que el Señor va a estar ahí sentado contemplando la gana que usted tenga o el desgano que usted tenga para utilizar lo que Él le ha dado, porque no es algo que nosotros nos merecemos, es algo que el Espíritu Santo en su voluntad nos ha otorgado. Y qué necesario es que tú y yo pongamos en práctica, pongamos en funcionamiento, ejecutemos todos los dones que el Señor nos ha dado. Todos, absolutamente todos. Vamos entonces a ver Lucas 19:24. Lucas 19:24. A ver, dice la palabra del Señor en Lucas 19:24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina. Lo voy a leer de la manera más pausada y hablo muy bien el español. Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Esta es una parábola, esta es una herramienta que el Señor Jesús utilizó para poder dar una enseñanza. En ese sentido, esta es la parábola de las 10 minas. Y vuelvo a leer el versículo 24 de Lucas 19. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Amado hermano y amigo, yo quiero que tú tengas presente algo que lo he sostenido siempre. Algunos tal vez me lo han escuchado en vivo y en directo. Otros tal vez han escuchado el comentario de alguien que escuchó lo que dije y lo sigo diciendo y lo sigo sosteniendo. No pensemos que somos indispensables. Nadie es indispensable en ningún lugar. Nadie. Ni tú ni yo somos indispensables. Imagínense si en las empresas normalmente escuchamos esta expresión. Así que cuide su trabajo porque nadie es indispensable aquí. Es muy común y creo que todos nosotros en algún momento de la vida la hemos escuchado. Si no ha sido directa, ha sido indirectamente, pero la hemos escuchado. Si el hombre tiene la osadía y la capacidad
de poder manifestar que nadie es indispensable en su trabajo. Ahora imagínense lo que Dios puede decir abiertamente, siendo el soberano, el todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. El Señor nos puede mirar el día de hoy a nuestra cara y decirnos, hijito, no sé qué parte usted no ha entendido, pero si usted no lo hace, llamaré a otro que lo haga. Pero en mi reino nadie es indispensable. En otras palabras, lo que el Señor nos dice es, usted no me está haciendo un favor a mí. Porque lamentablemente a veces tomamos esa actitud delante del Señor. Tomamos la actitud de creer que le hacemos un favor a Dios. Ay, yo soy el preferido del Señor porque yo hago esto de acá para la obra del Señor. Mi conocimiento, el Señor lo valora y lo respeta. Y yo estoy por encima tal vez de muchas otras personas en el reino de los cielos. A veces el orgullo tonto, la vanagloria, el egoísmo, el narcisismo y todas estas cualidades de un hombre sin Dios, a veces toman parte en las acciones de un hombre que se identifica como cristiano. Por eso es importante que tengamos presente que no somos indispensables, no somos indispensables. Si usted participa como maestro, no es indispensable. Si usted participa liderando un ministerio, departamento, organización, no es indispensable. Si usted es parte de un equipo de apoyo, no es indispensable. Si usted es un músico, no es indispensable. Si usted es un cantante, no es indispensable. Si usted es el pastor, no es indispensable. En otras palabras, nadie es indispensable. Si usted es un diácono, no es indispensable. Si usted es una mujer, también usted no es indispensable. Ninguno de nosotros somos indispensables, amados hermanos. Porque al final de cuentas, el Señor dice, si ustedes no hablan, hablarán las piedras. Imagínense, así de sencillo. Si nosotros no hacemos lo que por convicción el Señor nos mandó a hacer y estamos mezquinándole al Señor nuestra vida y lo que con ella conlleva, son los dones que el Señor nos ha dado, téngalo por seguro, amado hermano, que usted está en un graso error y van a haber consecuencias. Si no hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que Dios demanda, nuestra vida de servicio, nuestro ministerio, nuestra actividad o lo que estemos realizando en la obra del Señor será quitada y será dada a otro. Me viene a la memoria lo que pasó en el Antiguo Testamento allá con un hombre, uno de los más mansos. La Biblia dice, manso, ese hombre llamado Moisés. Dios lo preparó 40 años como príncipe, 40 años como pastor en el desierto, aprendiendo todas las actividades del desierto y después 40 años sirviéndole a él. Habían pasado aproximadamente 120 años. En la puerta del horno se quemó el pan, discúlpeme la vulgaridad, pero lo que tenía que hacer Moisés era tan sencillo y no lo hizo. El Señor dijo, hey, quiero que hables, háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Hay una gran diferencia entre hablar y golpear. ¿Cuál fue el resultado? Otro tomó el lugar. Dios ya levantó a otro. Y Dios se lo dijo en su cara a Moisés. No se lo mandó a decir con nadie. Dios se lo dijo literalmente a él. ¿A quién iba ahora a tomar el puesto de Moisés? Josué. Y Moisés desde lejos vio la tierra prometida. Amados hermanos, Moisés es un excelente ejemplo y referente para nuestra vida cristocéntrica y lo estoy poniendo no porque estemos señalando, juzgando o nos estemos tal vez entrando en una actividad realmente equivocada del análisis, sino que hay que ejemplificar, porque muchas veces creemos con nuestro comportamiento que le hacemos un favor a Dios. E incluso los que no pertenecen a un ministerio, que no pertenecen a ningún tipo de departamento u organización dentro de una congregación, sino los que simplemente van como asistente a la iglesia, esos que van como asistente a la iglesia
muchas veces creen que le hacen un favor a Dios. Qué triste. Para mí es muy penoso de ver que hay muchos hermanos que tienen tantos pretextos para no ir a la iglesia, pero nunca hay pretexto para otras cosas, para otras actividades o otros menesteres. Ahí sí hay todo predisposición, toda apertura, todo camino abierto. Pero para ir a la iglesia hay miles de peros, hasta estéticos hay como peros. Y no es así. No le hacemos un favor a Dios. Hay que realmente ponernos a cuenta delante del Señor. La Biblia nos recuerda el día de hoy cuando dice, quitadle la mina y dadla a otro. Qué triste sería que el Señor nos quite lo que nos ha dado por gracia, hablando de un don. No estoy hablando de la salvación. La salvación no se pierde. En ese sentido, la Biblia nos recuerda el día de hoy que así como se le había dado la mina a alguien y este no hizo lo que tenía que hacer con la mina, sino que por ahí la tuvo vegetando, la tuvo tal vez escondiendo, el Señor le dijo a su siervo que se la quite. En ese sentido, si Dios te dio una mina, puede quitártela cuando Él quiera. Es una analogía. A los siervos del Evangelio, muchas veces, por ejemplo, y lo he escuchado en varias ocasiones, les gusta esconderse detrás de una descontextualización de lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 29, que lo voy a leer. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y tomamos el texto, nos adueñamos del texto, hacemos a un lado el contexto y nos quedamos con el pretexto para poder tomarlo abiertamente y decirlo a los cuatro vientos. Y eso es un problema. Este versículo, muchas veces pensamos que Dios no nos quitará el don o los dones que nos ha dado. Pero este no es el caso. Lo que la escritura nos está mencionando y significa el texto es que Dios no cambia la opinión que tiene de ti. Él no va a cambiar. Nunca cambia su decisión de hacerte un llamado o de usarte. No lo cambia. Nunca cambia su decisión de ungirte, porque nos ungió con el Espíritu Santo. Si Dios nos llamó para ser su vaso, siempre seremos su vaso. Por ejemplo, la historia del profeta Jonás es un buen referente, un buen ejemplo de cómo Dios no cambia la opinión que tiene de las personas que quiere usar. Dios no lo cambia. Jonás no quería ir a donde el Señor lo había enviado. Usted conoce la historia y sabe el comportamiento que tenía Jonás y sabe la resistencia que tenía Jonás. Y Jonás buscó esconderse, huir, hizo tantas cosas. Y Dios nunca cambió la opinión que tenía del llamado que le había hecho a este hombre para algo específico. Jonás no quería ir a donde el Señor lo había enviado. Quería ser un tipo agradable con el que todo el mundo simpatizara. Veamos qué dice Jonás. Voy a leer del versículo 1 al 4. Vámonos al libro de Jonás y veamos estos 4 versículos. Y dice la palabra del Señor en esta noche. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ingenuidad, ¿no? Lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Sin embargo, cuando el tiempo de gracia acabe, Dios no tendrá, en este caso, amados hermanos,
otra opción sino pedir que se le regrese su mina. En el caso de este hombre, como vemos en estos 4 versículos, él tomó la decisión, lamentablemente, de huir y de hacer todo lo contrario a lo que el Señor le había pedido. El Señor le había pedido algo específico a él que hiciera. Sin embargo, él tomó otra decisión y esa decisión realmente era muy contraria a lo que el Señor había pedido. Dios no tendrá otra opción que pedir en su momento que se regrese lo que Él nos ha dado y se le dará a otro. Hay una anécdota que vale la oportunidad de poderla poner en esta razón, que se titula a manera de pregunta: ¿vas a escribir este libro? Es el nombre de esta anécdota. ¿Vas a escribir este libro? Un hombre de Dios a quien el Señor le habló de escribir un libro, es una anécdota, le preguntó: ¿vas a escribir este libro? Sí, Señor, claro que sí, respondió. Y el Señor dijo: eso espero, porque eres la quinta persona a quien le pido que escriba este libro. Si tú no lo haces, iré con la sexta persona. Mi hermano y amigo en esta noche, ¿qué es lo que podemos ver en esta sencilla y corta anécdota? Podemos ver 2 principios y estos 2 principios trabajan juntos. Por una parte, Dios no cambia de opinión respecto a escribir el libro, porque ya había pedido a 5 antes del sexto. Dios no cambia la opinión. Él quería escribir un libro, quería que se escriba un libro. Ese entonces sería nuestro primer principio. Dios no cambia de opinión respecto a escribir el libro según la anécdota. Por otra parte, Dios se ve obligado a seleccionar a alguien más para darle el trabajo que los 5 primeros no quisieron hacer. Así de sencillo. ¿Cuántas veces el Señor ha tocado a la puerta de nuestro corazón para que tú y yo podamos servir en algo específico? Pero a veces nos damos cuenta que con una facilidad tremenda le podemos decir al Señor sí y a la vuelta de la esquina lo dejamos botado. A la vuelta de la esquina dejamos ahí para que alguien más continúe haciéndolo. El Señor, amados hermanos, no cambia respecto al principio de que Él nos ha llamado para algo específico. Nos ha llamado para eso. Yo creo que Dios no cambia de opinión respecto a nosotros, pero también sé que Dios puede pedir que se le regrese la mina para dársela a otro. 19:24. Y a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Nosotros podemos conservar los dones que el Señor nos ha dado solamente obedeciendo al llamado. Y vuelvo a repetir, nosotros podremos conservar los dones que el Señor nos ha dado respondiendo con obediencia a su llamado. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y para eso necesitamos estudiar la Biblia. Tenemos que hacer, amados hermanos, que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe a través del estudio de la palabra a dónde el Señor nos ha llamado y qué nos ha llamado a hacer. El Señor nos va a revelar por medio de su palabra el llamado que nos ha hecho. El Señor nos va a revelar por medio de su palabra el don que nos ha dado. Tenemos que hacer ese trabajo día a día de manera ardua, constante. Y aunque parezca difícil, hoy por hoy, el trabajo que estemos haciendo, arduo y difícil, un día, amados hermanos, seremos recompensados. Muchas veces queremos hacer lo agradable y fácil.
y no queremos hacer lo arduo y difícil. Si el Señor a ti te dio la capacidad de predicar, de evangelizar, de ser maestro, pues amado hermano, utilice lo que Dios le ha dado. Si el Señor a usted le dio la capacidad, le dio el don de poder tocar un instrumento, no le niegue al Señor. Si el Señor a usted le dio la capacidad, amado hermano, de poder utilizar lo que Él le ha entregado a través de distintas áreas como la iglesia necesita, en enseñanza con los niños, de repente con los jóvenes, o en el ministerio de adoración, o en el área que usted se sienta realmente que Dios lo llamó para servir, hágalo, hágalo. Qué duro, qué triste, y lo puedo decir abiertamente por un testimonio personal en la pandemia, cuando realmente fuimos evocados a cambiar la estrategia, y hablo de estrategia como el medio que teníamos antes para desarrollar nuestras actividades eclesiales de manera presencial, y un día, un 12 o 13 de marzo del año 2020, por decreto nacional, se cierran todas las iglesias, señores. Se cierran todas las iglesias. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando tú tienes claro que la iglesia no son cuatro paredes, sino que la iglesia eres tú, la iglesia va a estar abierta, porque donde está un cristiano está la iglesia. La iglesia no se cerró, se cerraron los templos. Y ahora, ¿cómo hacemos para que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo estemos reunidos, aunque no presencialmente, sino a través de la modalidad que en esa época era todavía muy inestable en su uso, dependíamos de muchas cosas? Bueno, el Señor de una u otra manera nos dio la oportunidad y el desafío de salir con lo que teníamos. Y salimos con un teléfono y una cuenta en el Facebook, sin saber leer y escribir. Me refiero a tecnología o a transmisiones. Y el Señor abrió las puertas. Si yo hubiese tomado la decisión equivocada, atemorizándome por la situación mundial, y hubiese dicho, hermanos, nos vemos cuando el decreto presidencial se levante y nos podamos volver a ver. ¿Cuántos meses pasaron? Fueron muchos meses antes de regresar a la presencialidad. Y el Señor me hubiese dicho, bueno, hijito, yo a usted le di el don para que lo utilice, no para que lo ponga en stand-by por un decreto que un hombre emitió. Bueno, el Señor es el autor, amados hermanos, de la inteligencia que Él nos da, la capacidad que Él nos da, la sabiduría, todo viene de Él, todo viene de Él. Al final del día, lo que sacamos del templo fue un atril de madera, muy, muy viejito. Y ese fue el que instalamos en la sala de mi hogar. Y salimos, amados hermanos, y salimos adelante con la bendición del Señor. No por la capacidad de un hombre, sino por la misericordia del Señor. Pero ahí no termina el testimonio. El testimonio, amados hermanos, quiere llegar a la reflexión de que tal vez muchos a nuestro alrededor sabían de precisamente de la tecnología, del diseño, de la difusión, de la comunicación digital, y algunos meses solamente se escuchaban a los grillos porque ninguna voz decía, heme aquí, Señor, yo quiero comunicarme con el pastor y le voy a poner mi contingente a la mano y voy a sacar también como parte de esta iglesia toda la difusión que necesitan. Tuvimos que tocar fondo y llorar amargamente. Y ese domingo, que fue precisamente un domingo de Ramos, como se lo conoce en Semana Santa, después de algunos intentos, fue que amargamente lloré y le dije al Señor, si lo que estamos haciendo es para la gloria y honra tuya y para difundir el evangelio de Cristo, ¿por qué permites que el enemigo coarte a través de hacernos caer la señal, de interrumpir los videos y de otras tantas cosas, y no podíamos salir? La lección para mí fue
que ese día no salió la imagen, pero salió la voz. Y la voz que salió era la palabra del Señor predicada a todas y cada una de las naciones que pudo llegar esa palabra. Al final, ese mismo día, el Señor me contestó mi oración y fue precisamente un hermano el que dijo, yo voy a poner mi contingente. Pregúnteme si ese hermano sabía algo de lo que era edición, difusión o transmisión. No sabía nada. Lo único que tenía era un corazón lleno de amor por servir al Señor. Y el Señor lo llamó y hasta el día de hoy lo sigue utilizando a ese varón de Dios, a ese equipo que hoy en día se ha consolidado. Pero en esa época fue nuestro hermano Braulio el que dijo, yo quiero ponerme a trabajar, aprender autodidactamente lo que es editar estos videos. Se sumó nuestra hermana Daisy, nuestra hermana Nelly en esa época, y salíamos así. Y poco a poco el Señor, a través del testimonio de ellos, de que sí se puede salir adelante, poniendo, como el Señor dijo, nos dio una mina, algo hagamos con esta mina, pues el Señor nunca más se las volvió a quitar a ellos. Porque el Señor más bien hizo que se multiplique. Y ese testimonio es lo que ha llevado a que muchos otros hermanos más hoy sean parte de un gran departamento, como es media y comunicación. El Señor, amados hermanos, nos va a demandar qué hemos hecho con la capacidad más importante que Él nos ha otorgado, y es la vida. Si esa vida se la hemos puesto a las manos de Él, al servicio de Él, o la estamos escondiendo de Él, con todo lo que conlleva una vida a los pies de Cristo. Porque de nada sirve estar en una iglesia, en una congregación, con la boca cerrada, con los ojos cerrados y con los oídos tapados. Amados hermanos, tenemos que activar para el Señor. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, para que podamos realmente utilizar todo lo que Dios nos ha dado. Porque no hay privilegio más grande de toda la creación que servir al Dios vivo y verdadero. La mano poderosa de Dios te va a respaldar. La mano poderosa de Dios te va a abrazar, te va a sustentar, te va a fortalecer, va a abrir caminos y habrá surcos, amados hermanos. Hará nuevos caminos donde no hay. El Señor va siempre a respaldar su obra. Claro está, amados hermanos, que muchas veces nos equivocamos en las decisiones que tomamos y comenzamos a esconder nuestros talentos. Que el Señor hoy, con esta palabra y este corto testimonio, te anime a que no desmayes. Hay mucha necesidad. La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos más evangelizadores, más evangelistas, si que cabe el término, más evangelistas. Necesitamos más predicadores en la calle. Necesitamos más hermanos que compartan un tratado. Necesitamos más hermanos en los semáforos para compartir el evangelio. Necesitamos más manos que estén dispuestas a decirle al Señor el día de hoy, Señor, yo no quiero huir de tu presencia, yo quiero ir y predicar tu palabra. No le niegues al Señor lo que es del Señor.